Pasamos a revisar el trabajo de Santana Vargas, de la Clínica de Sueño del Hospital General y la Facultad de Medicina de la UNAM, para presentar el trabajo Alteraciones del sueño en adultos mayores con deterioro cognitivo leve. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, parece que a los Danieles nos pusieron hoy juntos. Hoy les voy a presentar una investigación que realizamos en este año sobre adultos mayores. El objetivo no era estudiar precisamente el sueño, pero sí es una de las características relevantes que tenemos que considerar en los adultos mayores. Ya en las pláticas anteriores lo habían mencionado y en este caso vamos a sistematizar un poquito la información. El deterioro cognitivo es algo con lo que todos estamos familiarizados, créanlo o no, todos tenemos algún pariente que tiene edad avanzada, que empieza a tener quejas de memoria principalmente, que empieza a desorientarse, que empieza a sentirse extraño, que les manifiesta esas inquietudes y que en algún momento ustedes deciden llevarlo a algún servicio médico, donde generalmente un geriatra les dice como respuesta después de una evaluación que tiene una alteración cognitiva o mental de las funciones mentales, y justo eso es el deterioro cognitivo. Entonces, si lo ven así esquemáticamente, esto pareciera que es un continuo, pero no lo es. Las personas que están íntegras en su salud mental, pueden seguir esta línea y entonces van a tener algunas deficiencias mientras más avanza la edad. Esto es no nada más en las funciones mentales, sino en todas las actividades. Algunos de ellos disminuyen sus capacidades, que son estas personas que yo les comento que refieren a alguna queja. Y a ellos, cuando se les hace una prueba, bueno, se determina que tienen un deterioro cognitivo. Algunos tienen ese deterioro mucho más avanzado, y ese es el criterio para decir que tienen demencia. Entonces, la demencia es una alteración de las funciones mentales. Hay muchas definiciones, no vamos a caer en los detalles, pero también hay estadios entre las demencias. Lo que no se sabe es si el deterioro también tiene estadios. Entonces, es algo que no está plenamente definido, así como las funciones que están preservadas por la edad. Esto es una idealización, pero es una manera en la que podemos entender que va a haber un declive en las funciones mentales. Entonces, para saber si alguien tiene deterioro o no, tenemos que partir de que sin deterioro va a progresar, es decir, va a tener en este estado una alteración que no tenía antes. La alteración tiene que no deberse a la edad o a la escolaridad, y esto es algo muy discutido en los foros de evaluación mental, en donde personas con baja escolaridad puntúan como si estuvieran mal en sus funciones, lo cual es falso. Y también tiene que ser progresivo por al menos 6 meses y las actividades en la vida diaria no se ven afectadas. Es por eso que no nos llama tanto la atención, y esto también favorece que las personas no acudan a los servicios médicos. En la demencia, por el contrario, ya tenemos una alteración franca de la memoria, además de otras funciones, pero la persona ya no es autosuficiente, y entonces el cuidador primario, más no, es quien determina que la persona debe de acudir a algún servicio médico. Por lo que veo de todas las estadísticas que han estado presentando sobre prevalencias y cantidades de personas que tienen insomnio, creo que no hay una uniformidad en los datos. Tampoco lo hay para los deterioros o las demencias, dependiendo la fuente. Aquí no sabemos en ningún lugar cuántas personas adultas mayores no tienen deterioro. Entonces, ¿cómo saber cuáles sí tienen? Bueno, se han estimado con algunas pruebas, y esto depende del sistema de medición, que el 7% de las personas tienen algún tipo de deterioro. De esas tienen dependencia funcional algunas, y algunas de ellas, van a desarrollar demencia. Aquí está. Las personas sin deterioro, el 1 al 2% generalmente son las que transitan a demencia sin ningún cambio que nos indique que lo van a hacer. Sin embargo, cuando alguien tiene deterioro, el 12 al 15% sí desarrollan algunas de este tipo de demencias. Antes se pensaba que la de Alzheimer era la más prevalente, pero ahora sabemos que no. En nuestro país, obviamente, por las características que tenemos, somos una población diferente, y las mixtas, las demencias mixtas son las que más existen, y las de origen vascular son las que más nos atañen.
En el DF se estima que hay aproximadamente de 500,000 a un poquito más de personas con demencia, las cuales están subatendidas. ¿Cómo se evalúa y cómo se determina el deterioro cognitivo? Y curiosamente la demencia se utilizan las mismas pruebas. Estas son el examen Mini-Mental Folstein, que determina que si una persona tiene menor de 24 puntos tiene deterioro, y si tiene menor de 26 tiene deterioro, menor de 20 puntos, por ahí está la escala, no estoy muy seguro de esto porque no es mi área, tiene demencia. Lo que sí es que se utilizan baterías y pruebas neuropsicológicas, las cuales pueden o no estar estandarizadas, las cuales pueden o no estar considerando la edad y la escolaridad de las personas para determinar el deterioro. Lo que sí se sabe es que hay 3 tipos de deterioro cognitivo. Uno en el que la alteración solo está en la memoria y aquí se ve que no cumple criterios de demencia, tienen otras funciones preservadas y no están las actividades de la vida diaria. Si una persona con este tipo de deterioro progresa, desarrolla enfermedad de Alzheimer. Esto ya está muy establecido. Otro tipo son donde hay otros dominios afectados, incluyendo la memoria o no. Algunas funciones están preservadas, las actividades de la vida diaria están levemente afectadas y esta es la demencia vascular y correspondería al deterioro cognitivo de origen vascular, que también daría un tipo de demencia, y la inespecífica, que es obviamente donde no hay todas las que no caben en esta y en esta las ponen acá, y están diferentes tipos de demencia. Entonces no están muy unificados, si ustedes ven, comparten algunas de las características, pero también depende de la prueba. Ahora, es uno de los síntomas más prevalentes, parte de los que ya escucharon, la ansiedad, la depresión, en las enfermedades neuropsiquiátricas también, y el insomnio, la prevalencia en la población de adultos mayores está alrededor del 60%. Algunos dicen que del 15 al 60 es variable y varía también mucho dependiendo del país. En el intento en descubrir quiénes de las personas que tienen deterioro cognitivo van a progresar a demencia, y esto es muy importante porque el costo para los familiares, el costo en los sistemas de salud es muy alto, se han hecho muchísimos esfuerzos y casi se saca la lotería quien determine que una persona va a progresar o no a demencia. Estas son las funciones cognitivas que ustedes pueden encontrar finalmente. Este es el perfil de alguien que tiene deterioro cognitivo y también demencia. Se han intentado incluir algunos marcadores, algunos de ustedes, bueno, tienen muchos años de conocerlos, aquí me falta la apolipoproteína E, y en otro intento algunos marcadores de imagen en resonancia, en electroencefalograma, se han también relacionado al deterioro cognitivo. Lo curioso de estos marcadores y la razón por la que yo les estoy presentando este tema aquí, es porque estos que ven ustedes subrayados también están afectados en insomnio, lo que es muy curioso, ¿no? Y también se han estudiado durante mucho tiempo y esta técnica en particular agrupa estas funciones y se encuentra dentro de este grupo de herramientas con las que contamos. Hay muchos estudios, hay un par de metaanálisis, aún así falta, o sea, no se sabe, por ejemplo, en algunas patologías de sueño cómo se comporta la actividad cerebral eléctrica fuera de la polisomnografía, es decir, en la actividad diurna. Estos estudios se hacen casi siempre de día. Y bueno, esta es la técnica con la que se obtiene. Son los potenciales relacionados a eventos, se utiliza el mismo montaje que ustedes conocen y están familiarizados para las polisomnografías. A diferencia de estos, ponemos nosotros estímulos que van a modificar los patrones de eje, es decir, vamos a tener una relación temporal entre en este caso un sonido, y el eje. Entonces la actividad está pareada en el tiempo. Como tenemos dos tipos de estímulos, nosotros podremos diferenciar las actividades de cada uno de estos y nos dan un índice de velocidad de procesamiento. Cuando una persona tiene sueño, tiene alguna alteración de sueño, su cerebro está lento, es lo que lo refiere subjetivamente. Esta es una de las maneras en las que podemos medirlo. Y bueno, se ha encontrado esto y la pregunta de investigación es esta. La justificación del estudio, bueno, es precisamente relacionar esta actividad electrofisiológica con deterioro cognitivo e insomnio, y nos planteamos evaluarlo en personas con y sin deterioro cognitivo, y estas son otras pruebas que utilizamos de control para asegurarnos que las personas pues no tuvieran alguna alteración neuropsiquiátrica y que únicamente se viera reflejado en el insomnio. Estos son los resultados. Como ustedes pueden ver, no hay diferencias en el estado
Las únicas diferencias nos permiten diferenciar a los de deterioro contra los sanos. Las pruebas de fluidez semántica no son significativas. La escala de calidad de vida, ninguna de las dos, salvo esta, en donde los deterioros cognitivos sí refieren una disminución, lo cual nos indica que son de origen vascular. Y la prevalencia de los últimos 3 ítems de la escala de Athena, que es decir, las características diurnas de somnolencia, vemos que hay un poquito de diferencias, pero al compararlas en un análisis de regresión no son significativas. Entonces, no podríamos nosotros asociar ningún resultado a la actividad electrofisiológica considerando estos parámetros. Entonces, los dividimos únicamente por insomnes, por deterioro y sanos, sin considerar el insomnio, que esto se hará posteriormente. Los resultados son estos. Aquí pueden ver ustedes cómo hay un corrimiento en la latencia en los de deterioro contra los sanos. ¿Qué significa? Esta es la onda, este es el potencial que se genera cuando una persona procesa un sonido. Y ven este corrimiento en la latencia, significa que la persona está un poquito más lenta, lo suficiente como para que le afecte algo en su vida. Lo que ustedes ven en los cuestionarios, esto es lo que se puede medir con esta técnica, de la cual concluimos que bueno, la somnolencia diurna está presente en ambos grupos, es mayor en los de deterioro, esto ya se sabía. La velocidad de procesamiento está retrasada, pero es mayor en los de deterioro. Por supuesto que participa en la somnolencia diurna, porque está sustentada en estos procesos, y lo que necesitamos hacer es aumentar la muestra, y en vez de partir de 2 grupos, ahora consideramos que tenemos que aumentar la N, no para aumentar el poder estadístico, sino porque la primera aproximación de este estudio quedó insuficiente, y entonces necesitamos personas que realmente tengan insomnio, que además tengan deterioro como queja principal de esta población, y poderlo relacionar con personas sanas. Mayores de 70 años es difícil encontrar. Entonces, esto va a ser un poquito difícil porque la mayoría de ellos toman al menos 5 medicamentos distintos para cosas que puedan imaginarse que hemos acumulado a lo largo de la vida. Y pues bueno, eso es algo de lo que estamos haciendo en la Clínica de Trastornos del Sueño. Y les agradezco mucho. Tenemos unos minutos para preguntas, por favor, comentarios. Sí, adelante. Doctor, pues muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es, ¿y qué hacen con este grupo de enfermos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, son pacientes que no están desatendidos, ya acudieron al servicio de geriatría y acuden de ahí a la clínica del sueño. Entonces, las quejas de sueño se manejan con los especialistas de la clínica. Eso es lo que pretendemos hacer en el futuro. Ahorita estamos reclutando todavía a los pacientes y en el servicio de geriatría lo que se les hace es darles un seguimiento para las quejas de memoria. No hay un tratamiento efectivo, ¿no? Entonces se manejan en algunos casos con paliativos, se les dan recomendaciones a las personas. Si tienen la fortuna de contar con un neuropsicólogo, se inicia una rehabilitación, pero como estamos a nivel asistencial, nos quedamos a nivel recomendación. Pero lo que sí hacemos es psicoeducar al paciente y hacerlo consciente junto con su familia de que si dejan pasar esto, va a progresar, ¿no? Y probablemente desarrolla demencia. Sí, una pregunta más, por favor. Pero los pacientes entonces no les asisten en su problema de sueño. En la clínica del sueño, bueno, si algún paciente llega con esta queja dentro del manejo de la clínica, sí se les atiende, pero ya por el especialista, que en este caso es el geriatra. A nivel protocolo de investigación, cuando pertenecen a otro servicio, no tenemos la infraestructura para hacerlo como tal. Tampoco se deja desprotegido al paciente porque eso sería atentar contra la ética de la investigación. Lo que podemos hacer y lo que hacemos es, como les repito, darle recomendaciones y aquí canalizarlo a los sitios, porque el hospital tampoco maneja, no tiene la infraestructura ni el personal para darle la atención aunque queramos. Y la clínica, bueno, no es dentro de las muchas cosas y actividades que realizamos. Sí, adelante. Rápidamente una pregunta más. Doctor, yo creo que mientras no esté estandarizado en México o en el DF o en la comunidad de estudio, cualquiera que sea la M que ellos la estandarización del Mini-Mental Status, sería un poquito difícil confiar en las mediciones
Le voy a poner un ejemplo. El punto de corte que se ha mencionado, por decir algo, el día de hoy, es que quien tenga menos de 24 se catalogaría como una persona demenciada en un cierto nivel. Bueno, nada más que, por decir algo, en poblaciones poblaciones pequeñas que son susceptibles de ser muy bien estudiadas, yo comprendo el problema de México, pero en la población escandinava, por decir algo, en la ciudad de Oslo, que tiene 600,000 habitantes en total, de los cuales hay 7,800 personas, pacientes en instituciones de cuidados a largo plazo. Se considera que si tiene buena educación, es decir, si es un universitario, por ejemplo, y tiene 28, ya tiene un gran deterioro mental. El deterioro mental tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial, perdón por insistir, puesto que puede ser un deterioro transitorio. Vamos a suponer, no sé qué tan corriente es esto en México, pero aquí vemos médicos y seguramente psicólogos, o al revés. Si la persona no tiene buenos niveles de vitamina B12 en sangre, eso va a afectar el proceso cognitivo. Por decir solamente una prueba de sangre. Si el estudio de ustedes, creo que está siendo llevado a cabo en la UNAM, dijo, magnífico. Si no se hace una interrelación entre las pruebas neuropsicológicas más el estudio anatómico, radiológico, con la resonancia magnética nuclear y las otras pruebas, vamos a estar cojeando en varias cosas. Es increíble cómo anatómicamente una simple resonancia magnética nuclear nos remite inmediatamente a ese encogimiento, en palabras coloquiales, del sistema nervioso central. Yo creo que el camino es bonito, el tema de ustedes, pero me da la impresión de que todavía le falta mucho por recorrer en integración multidisciplinaria, como es la típica aproximación en los países más avanzados. Doctor, sí puede ser breve, y se me hace muy interesante su comentario y después pueden platicar, por favor. Justamente estos países que usted menciona tienen una larga escuela y de hecho tienen las cohortes más grandes que conocemos de estudios en la vejez, pero no estamos tan lejos. Bueno, lo que yo les presenté aquí es parte de un proyecto más grande de investigación. No estamos copiando a los países porque ya vimos que eso no nos sirve. En este estudio a estas personas no nada más se les midió el Mini-Mental, aunque sea el estándar de oro. Desarrollamos un set de baterías neuropsicológicas que no se las presenté porque no daba tiempo tampoco y estamos en la recolecta de la muestra, pero la evaluación es grande. Además de esta prueba tenemos otras 4 más electrofisiológicas que hicimos, más su eje, el cual lo planeamos analizar de manera con técnicas espectrales. Se les tomó muestra de sangre para determinar sus factores protectores y sus apolipoproteínas y otros de expresión de genes que están ligados a la demencia vascular, porque es lo que más nos interesa. La mayoría de nuestros pacientes con deterioro y con demencia tienen resonancia magnética para ver si tienen lesiones lacunares. Entonces no era el objetivo presentarles esto, sino una pequeña asociación, pero contestando a su pregunta, sí tenemos que desarrollar nuestras propias técnicas y lo estamos haciendo. Entonces quizá en otra oportunidad pudiera ojalá tener esa chance de presentarles el estudio completo, pero para estos fines era muy largo. Entonces solo nos remitimos a la parte diurna, que es un pequeño ápice de lo que estamos investigando, pero comparto su opinión, por supuesto. Agradecemos al doctor Santana, se me hace muy interesante y si posteriormente puede platicar con el doctor. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, y pasamos al siguiente trabajo.